Hola amigos, ¿qué tal? Espero que muy bien. Nosotros un poco flojos, la verdad, porque aparte de la bacteria esa que está causando neumonías, sobre todo entre los niños, anda una gripe muy fuerte por China y creo que nos ha pillado de lleno. No sé ni cómo hicimos el vídeo de la feria de coches eléctricos, porque la noche anterior yo me metí a la cama tiritando. Y ayer cuando íbamos a empezar con este vídeo me desperté sin voz. Lele esta vez ha tenido un poco de dolor de cabeza y ya está, ¿no? Un día solo. Pero Baby ya ha tenido fiebre y no la hemos llevado a la guardería porque bastante lío tendrán allí. De hecho, eso es lo que recomiendan las autoridades en materia educativa. Si tus hijos han enfermado, mejor que se queden en casa. Claro, eso se dice fácil, pero para muchas familias supondrá un reto. Hemos parado un momento para comprarle a Baby un poco de cuajada de soja. Es básicamente un tipo de tofu muy blandito, como una cuajada, una natilla. Le ha echado bien de azúcar y claro, no le va a gustar. Total, que como nosotros también estamos un poco hechos tofu, hemos decidido tratar este tema que nos parece un poco más blandito, en el sentido de que ya lo tenemos muy masticadito por nuestra propia experiencia, no hace falta que pensemos mucho en ello. Por cierto, las imágenes que estáis viendo las grabamos sobre todo ayer, hoy el clima no ayuda tanto. Cuando se habla de las ventajas de vivir en este país, no es raro que salga el tema de la seguridad. Por lo que he visto en las redes sociales, creo que hay no pocas mujeres que lo agradecen especialmente, porque para muchas poder salir por la noche sin preocupaciones supone una gran libertad. Además hay ciudades como la nuestra, Changsha, con una vida nocturna animadísima. También hay quienes alucinan con el hecho de que si dejas tus cosas o se te olvidan por ahí, probablemente nadie las toque. Hay muchos puntos de recogida de paquetes en los que están al alcance de todo el mundo y no se producen robos. A Lele a veces le entregan los paquetes aquí y hoy también podemos ver que algunos de ellos, los más grandes, están fuera. En las fechas de mayor consumo, como el doble 11, es mucho más exagerado. Y algunos diréis, claro, eso es porque está todo lleno de cámaras, pero hay países con mucha videovigilancia y leyes duras en los que no vemos esto. Además, por ejemplo, en las carreteras de China también hay muchas cámaras, pero apenas se respetan las normas. Eso es algo que nosotros hemos documentado. O sea, si hay seguridad en las calles, no es solo por la videovigilancia, la situación económica también ayuda. La gente piensa, ¿para qué me voy a meter en líos si trabajando y ahorrando una temporada me puedo permitir el móvil ese que se ha dejado un despistado ahí? En China también se producen robos, pero quizás es más raro que ocurran con violencia. Yo a lo largo de estos 10 años he estado en lugares que algunos llamarían chungos por su aspecto y nunca me ha pasado nada de eso. Pero dudo que los que nos hemos quedado aquí lo hayamos hecho solo por la seguridad. En mi caso crecí en una zona con mala fama debido a otro tipo de violencia y luego pasé unos meses en barrios de Berlín y el norte de Irlanda que tampoco estaban entre lo más glamuroso precisamente, pero no me preocupaba mucho. También podía haberme quedado a vivir allí. Como he dicho antes, la economía cumple un papel fundamental en ese aspecto. Aquí rara vez me ha preocupado no poder encontrar trabajo y para mí esa sensación no tiene precio. Pero también es verdad que no todo el mundo puede trabajar en China. Los requisitos formativos y profesionales son bastante altos. No tiene por qué ser siempre así, pero de primeras, si no cuentas con una titulación universitaria, lo vas a tener difícil. Pero una vez que entres y consigas cierta experiencia, lo normal es que se te valore. Yo he decidido complicarme la vida con esto de los vídeos, pero si no, podía haberme dedicado a ser profesor de español de manera indefinida. Y eso que soy sociólogo, no estoy especializado en ello. Pero hasta hace unos años se miraba sobre todo a tu nivel de formación, no tanto a la disciplina, a si habías estudiado eso en particular, y con que tuvieses algo de experiencia bastaba. Ahora ya es un poco más complicado. De todos modos, China es muy grande y en las zonas menos desarrolladas puede haber tal demanda de expertos extranjeros que a lo mejor no se ponen tan exigentes con los requisitos. También tengo que aclarar que sí, tenía el trabajo prácticamente asegurado, pero durante unos cuantos años fui mileurista, que tampoco estaba mal para lo que ganaba la mayoría en esas zonas, no son las más ricas, pero las perspectivas de ahorrar o de volver a España con unos dineros eran más bien flojas. En las megaciudades de China sí puedes alimentar esas esperanzas, pero cuidado porque también habrá mucha más gente como tú compitiendo por lo mismo. Aunque ya te digo, por ejemplo en Shenzhen, si tienes una buena formación y ofreces algo demandado en China, te van a dar buenas condiciones. Yo eso no lo he llegado a experimentar, lo sé de oídas, pero el salario puede llegar a ser muy tentador. Otra cuestión relacionada con todo esto es que para venir a vivir a China te tiene que gustar
gustar, aunque sea un poquito, la vida urbana, porque para los extranjeros residir en el campo es más complicado. Se puede hacer, pero lo más normal es que al principio dependas de la ubicación de tu empresa, que es indispensable para tramitar el permiso de residencia. Por eso lo más probable es que aterrices en una ciudad de tamaño considerable. 1 millón de habitantes mínimo, con el choque que puede implicar eso para gente muy de campo como yo. Siempre habrá zonas más o menos tranquilas como esta, pero también algunas con mucho jaleo de transeúntes y vehículos. Puede que te toque usar el metro en horas en las que suele estar llenito, aunque en general el transporte público funciona bastante bien. Para mí el mayor problema de haber vivido casi siempre en grandes ciudades es la contaminación. Se ha mejorado mucho en los últimos años, yo creo que lo peor lo pasamos alrededor de 2013 si no recuerdo mal, pero sí, tienes que venir mentalizado y si vives en una zona muy industrial habrá días en los que te dé miedo salir fuera. Este puede ser un asunto serio si sufres de problemas respiratorios graves y quizás no estaría mal consultarlo con el médico antes de venir. Luego está la dimensión burocrática de vivir en este país, que para los extranjeros tiene tela. Están intentando flexibilizarlo, que sea cada vez más sencillo, pero hasta ahora ha sido difícil, no hay otra manera de decirlo. Al principio funcionarás con tu pasaporte, no te van a dar un documento de identidad para extranjeros así sin más. Y habrá sistemas en los que cueste más completar los trámites, porque para los chinos la verdad es que ya está bastante agilizado. Muchos papeleos se pueden hacer a través de aplicaciones seguras sin necesidad de ir a la oficina de turno ni nada. Pero en el caso de los extranjeros es otra historia. Para que os hagáis una idea, cuando nació nuestra hija en el hospital tuvieron que llamar al ingeniero informático para poder registrarme como su padre. O sea, suelen ser cosas que con un poco de paciencia se solucionan, pero en el momento resultan molestas. Con un poco de suerte, en un futuro no muy lejano, Lele y yo veremos el día en el que hacer mis trámites no suponga un reto. Pero de momento en muchos casos suele ser un dolor de cabeza, no os vamos a engañar. Hace nada han actualizado la tarjeta de residencia permanente, que no es nada fácil de conseguir, ya os lo conté, y parece que los extranjeros en su poder vamos a estar un paso más cerca de la normalidad burocrática, pero ya os lo contaré cuando lo pruebe. También es verdad que estamos viendo novedades como la de los 15 días sin visado para los turistas españoles que prometen, y se rumorea que también van a dar facilidades para los estudiantes estadounidenses, no sé hasta qué punto será cierto. O sea que a lo mejor después de publicar este vídeo lo ponen todo mucho más fácil, ya nos pasó con nuestros consejos para viajar a China. Otro aspecto no tan visible, aunque para mí de vital importancia, son las expectativas de la gente a tu alrededor. Me refiero a las expectativas de bienestar material, al que se da muchísima importancia, sobre todo de cara a los descendientes. Perdonad, estaba ya muy cansado y con las neuronas medio fritas. Esto se debe, entre otras cosas, a que después de las reformas económicas y de apertura, a una parte de la población le ha dado la impresión de que hacer dinero no es tan difícil. Esto ya lo hemos contado en otras ocasiones. Cuando la madre de Lele era joven, si abrías una tienda apenas tenías competencia y podía funcionar muy bien. Pero ahora la economía china está mucho más desarrollada y es más difícil destacar. Yo creo que la mayoría ya entiende que eso de hacerse rico es solo para unos pocos. Pero mentiría si os dijese que ya no hay expectativas o presión en torno a cuánto ganas al mes. Aunque también es cierto que la tradición china cuenta con su propia forma de entender el dinero. Si os interesa ese tema, hace tiempo hice un vídeo sobre Max Weber y China que os dejo por ahí arriba. Esta vez vamos a pasar del tema de cómo nos tratan los chinos a los extranjeros, porque lo hemos comentado en muchos vídeos. En general es positivo, todavía no se han cansado de nosotros. En parte porque somos muy poquitos, no llegamos a 1 por cada 1000 habitantes. Sobre el idioma, cuestión que también hemos tratado en otras ocasiones. Es difícil, la gente no espera que lo hablemos, pero te puede abrir muchas puertas. Puede ser una de las claves para tener esa sensación de ser casi indispensable dentro del mercado laboral. ¿Y tienes que ser comunista para que te guste vivir en China? Pues yo creo que no. Muchos de los que vienen por negocios, por ejemplo, y se quedan, no simpatizan demasiado con esa ideología. Ahora bien, seas o no marxista, si te molan los grandes proyectos estatales, este podría ser un país interesante para ti. Lo que sí creo que ayuda, aunque yo ahí no encajo del todo, es ser un poco conservador en lo relativo a la familia. Es decir, si eres de los que piensan que tener hijos es prácticamente una obligación moral y que las relaciones familiares son el pilar de la sociedad, te vas a sentir como pez en el agua. Yo durante mis primeros años aquí no simpatizaba mucho con el sistema político, ya os lo conté. Cambié de
opinión, sobre todo después de ver los resultados de las campañas anticorrupción y tras años presenciando los esfuerzos de lucha contra la pobreza. Todo eso se ha conseguido sin colonizar ni invadir otros países para quedarse con sus recursos. O sea que en ese sentido yo al menos tengo la conciencia bastante tranquila, aunque entiendo que para otros no sea así. Eso es todo por hoy. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como credos y mis clases de mandarín. Muchas gracias. ¡Hasta luego!